Hola, bienvenidos. Soy Fabián Pidemonte, anatomista y neurocirujano, y seguidamente vamos a compartir una presentación sobre la vía de la sensibilidad termoalgésica, donde vamos a recalcar algunos aspectos importantes de la anatomía de esta vía, pero fundamentalmente hacer hincapié en algunos aspectos relacionados con su aplicabilidad clínica. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP por sus siglas en inglés, plantea que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada o no con un daño real o potencial de nuestros tejidos. En definitiva, y lo importante para puntualizar, es que el dolor informa de posibles agresiones externas o internas a nuestro organismo y previene de las potenciales lesiones, actuando de esta manera como un verdadero sistema de alarma. Este concepto no es demasiado novedoso. Precisamente, la teoría cartesiana de conducción de los estímulos, ya propuesta por Descartes en su libro L'Homme, publicado en París en el año 1644, anticipaba algunos conceptos al respecto. Con oportunidad de la celebración del primer y único congreso de la IASP en Latinoamérica, con sede en Buenos Aires en el año 2014, le solicitamos a Martiniano Arce, un reconocido y prolífico pintor argentino y uno de los máximos exponentes del estilo que conocemos como fileteado, que realice una obra con una verdadera estampa porteña, pero íntimamente relacionada al dolor. En ella se reproduce la imagen publicada por Descartes 4 siglos atrás, donde se observa un niño arrodillado frente al fuego, con su pie izquierdo prácticamente en contacto con la llama y la representación de la vía de conducción de esta modalidad sensitiva como si fuera una cuerda hasta llegar a el cerebro. Hoy sabemos que la vía termoalgésica es la encargada del flujo de los impulsos relacionados con la temperatura y el dolor que provienen desde la periferia y que se dirigen y fluyen a través de las estructuras nerviosas, ascendiendo hasta alcanzar a la corteza cerebral, en donde se comportan como una sensación, es decir, se vuelven conscientes. Por ende, cuando existe algún inconveniente a lo largo de esta vía, sea a cualquier nivel, perdemos la capacidad de percibir el calor, el frío y el dolor. Homologando la vía termoalgésica con una vía de transporte público, vemos que ambas coinciden en la existencia de un recorrido con un inicio y una terminación a lo largo del cual existen múltiples estaciones. Estas estaciones actúan como relevos, al igual de lo que podemos observar en una red de tendido eléctrico. En el caso específico de la vía termoalgésica, podemos describir 4 estructuras principales: 3 estaciones de paso, correspondientes al ganglio de la raíz dorsal, a las neuronas localizadas en el asta dorsal de la médula, el tálamo y por último la estación terminal correspondiente a la corteza cerebral, más precisamente la corteza parietal. El ganglio de la raíz dorsal aloja la primera neurona de esta vía. Este ganglio es una estructura de características ovoide que se localiza topográficamente en el agujero de conjunción de la columna vertebral, enmarcada hacia arriba y hacia abajo por ambos pedículos y que presenta una prolongación lateral o periférica que constituirá el nervio raquídeo y fibras centrales
que se dirigen hacia la médula espinal para hacer contacto y penetrar a nivel del surco posterolateral. Como decíamos, a nivel del ganglio encontramos a la primera neurona de la vía. Esta neurona es pseudo-unipolar, dado que su axón se bifurca inmediatamente luego de emerger del soma neuronal, dando origen a una prolongación distal y a una prolongación proximal. La primera se encuentra en relación directa con los receptores conformados por las terminaciones libres y encargados de recibir el estímulo. Los termorreceptores, que se activan cuando detectan cambios en la temperatura, y los nociceptores, que responden por el daño producido en los tejidos o cuando este daño es inminente, ya sea por mecanismos físicos o químicos. La prolongación central de esta neurona ingresa a través del surco posterolateral de la médula. Una vez que estas fibras ingresan a este nivel, constituyen, luego de descender o ascender escasos niveles, el tracto de Lissauer, para luego hacer sinapsis con las neuronas de segundo relevo de la vía correspondientes al asta posterior de la médula. En el año 1952, Bror Rexed, un neurocientífico sueco, investigó en la médula espinal del gato la disposición de las neuronas en la sustancia gris. Identificó 10 láminas y describió que las láminas 1, 2, 3 y 4 actuaban como una unidad funcional encargada de recibir información sensorial exteroceptiva, es decir, sensibilidad al dolor, a la temperatura, al tacto y a la presión. Las prolongaciones de las neuronas ubicadas en esta región adoptan una dirección anterior y medial para cruzar al lado opuesto de la médula por delante del conducto medular central, constituyendo lo que conocemos como comisura anterior de la médula. Una vez ya en el lado contralateral de la médula, se ubican en la porción anterior del cordón lateral, recibiendo precisamente el nombre de haz espino talámico lateral, y ascienden de esta manera hasta alcanzar a la tercera neurona ubicada a nivel del tálamo. Es importante tener en cuenta que es durante este trayecto medular donde uno puede quirúrgicamente llevar adelante un procedimiento de sección de esta vía para mitigar o abolir el dolor crónico intratable en aquellos pacientes que son portadores de cáncer, por ejemplo, de pulmón. La tercera estación de la vía se encuentra representada por el tálamo. Esta estructura gris, voluminosa, junto con el epitálamo y el hipotálamo, corresponden a lo que conocemos en conjunto como el diencéfalo. Como observamos en este corte axial de resonancia, esta estructura, ovoide, voluminosa, es simétrica y se encuentra a ambos lados del tercer ventrículo. Su filiación no es solo sensitiva, muy por el contrario, presenta funciones motoras, asociativas, cognitivas y sensoriales, entre otras. Este núcleo, en realidad, está conformado por varios núcleos, que de acuerdo a su disposición podemos agruparlos, como vemos en esta visión posterior, lateral y superior, en el núcleo anterior del tálamo, en amarillo, el grupo medial, en azul, el grupo lateral, en rojo, y en este corte coronal del mismo, los núcleos intralaminares. La mayoría de las fibras que constituyen la vía alcanzan principalmente el núcleo ventroposterolateral, como observamos aquí y en este corte,
manteniendo una organización somatotópica y de ahí se dirigen hacia la corteza somatoestésica primaria, como vemos en este esquema. Esto da origen a lo que conocemos como haz neoespinotalámico, aparentemente relacionado con los aspectos concretos de la intensidad, localización y temporalidad del dolor. Sin embargo, existen otras fibras que constituyen lo que conocemos como haz paleoespinotalámico, que abordan al tálamo principalmente a nivel de los núcleos intralaminares, desde los cuales se proyectan ya no al área somatoestésica primaria, sino a estructuras con filiación límbica como la corteza singular anterior, la corteza insular anterior y también al núcleo de la amígdala. Este haz estaría involucrado principalmente con el aspecto afectivo del dolor, el sufrimiento y fundamentalmente con la perpetuación del dolor crónico. La última estación de la vía se encuentra a nivel de la corteza cerebral, más precisamente en la corteza del lóbulo parietal, lóbulo que queda comprendido por delante por la cisura central o cisura de Rolando y por debajo por la cisura lateral conocida previamente como cisura de Silvio. Esta corteza parietal en realidad aloja a la corteza somatosensorial que se encuentra integrada por tres áreas bien diferenciadas anatómicamente y por su función. La primera corresponde a la circunvolución parietal ascendente y principalmente integra al área 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann. Corbinian Brodmann fue un neurocientífico alemán que identificó 52 regiones diferentes en la corteza del cerebro humano de acuerdo con las diferencias en la composición celular. Es así entonces que esta corteza somatoestésica primaria proyecta a otras dos áreas, el área somatoestésica secundaria o área 40 de Brodmann y a la región parietal posterior que corresponde a las áreas de Brodmann 5 y 7. Estas últimas dos corresponden a áreas de asociación sensitiva, dado que reciben información de una gran variedad de diferentes estructuras anatómicas y se vinculan con las motivaciones y oportunidades particulares para la acción en relación a un estímulo doloroso. En el área somatoestésica primaria se observa, al igual que en el tálamo, una organización somatotópica, ya que recibe las proyecciones de las neuronas de tercer orden que mantienen la representación topográfica. Es decir, que existe un mapa de la superficie corporal. Este mapa en el hombre se denomina homúnculo, que es caracterizado por un pequeño hombrecillo desproporcionado, ya que el tamaño de las áreas es directamente proporcional al número de receptores especializados en cada zona del cuerpo. De esta manera, los labios, el rostro e inclusive el dedo pulgar son las partes del cuerpo que presentan la mayor superficie a nivel de la corteza somatoestésica. Ahora bien, luego de haber descrito meticulosamente a la vía termoalgésica y sus componentes, es de fundamental importancia que reconozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de nocicepción. Este término hace referencia al mecanismo neuronal mediante el cual se codifican y procesan los estímulos que son potencialmente dañinos contra nuestros tejidos. Esto se trata de una actividad aferente, es decir, sensitiva,
como hemos visto, del sistema nervioso central y periférico, producida por la estimulación de las terminales nerviosas libres especializadas que conocíamos y habíamos denominado como nociceptores o receptores del dolor, que solo responden a los cambios por encima del umbral del sistema, ya sean de naturaleza química, por ejemplo, un ají picante en los ojos, mecánica, como pellizcar, o térmica, calor, congelamiento, radiaciones, etcétera, etcétera. Existen básicamente 4 pasos involucrados en la nocicepción. El primero es la transducción, la transmisión, la modulación del estímulo y por último la percepción. El primer paso es la transducción, es decir, el proceso por el cual los receptores sensoriales periféricos logran convertir la energía física del estímulo, sea calor, frío, presión, sustancias químicas, en una señal entendible, comprensible por nuestro sistema nervioso. A esto se llama potencial de acción, que se convierte definitivamente en la unidad fundamental de transmisión del estímulo a lo largo de todo el sistema nervioso. Estos potenciales de acción o señales se transmiten por fibras específicas bien definidas. Las fibras C son fibras amielínicas, finas, de menos de 1.5 micras de diámetro, por lo cual la transmisión en la misma suele ser extremadamente lenta y se caracteriza por estar relacionada periféricamente a los nociceptores primarios polimodales. Es decir, logran ser activadas por diferentes estímulos de diversos orígenes. Por el contrario, las fibras A delta, si bien siguen siendo delgadas, con un diámetro discretamente superior a 1.5 micras, ya son fibras mielinizadas y por lo tanto la velocidad de conducción en las mismas es mayor, pudiendo alcanzar los 50 metros por segundo. El tercer paso es un paso fundamental para el concepto de nocicepción y corresponde a la modulación, proceso por el cual se generan diferentes cambios a nivel del sistema nervioso con un objetivo concreto que es reducir la transmisión del estímulo doloroso. De acuerdo a donde se genere este proceso de modulación, podemos hablar de modulación medular o modulación supramedular o suprasegmentaria. Para referirnos a modulación medular, es obligatorio hacer referencia a la revolucionaria teoría propuesta en el año 1965 y publicada en la revista Science, denominada teoría de la compuerta o gate theory. Esta teoría, diseñada por Ronald Melzack y Patrick Wall, es bastante concreta y a pesar de que han pasado más de 50 años, hoy en día sigue siendo extremadamente útil y de hecho, como decíamos, revolucionó la investigación en dolor. Básicamente y a modo de resumen, esta teoría plantea que tanto las fibras nociceptivas como las no nociceptivas actúan sobre las neuronas de proyección y que los estímulos no nociceptivos podrían cerrarle la puerta a la información dolorosa. ¿De qué manera? La información dolorosa proveniente por las fibras C, finas y amielínicas, por un lado actúan estimulando la neurona de proyección correspondiente a la segunda neurona de la vía termoalgésica para que luego progrese la información hacia la tercera neurona de la vía. Simultáneamente, estas fibras finas inhiben las interneuronas
intercalares inhibitorias que de esta manera pierden su efecto inhibidor y el resultado final es una poderosa activación y por ende una gran proyección de la sensibilidad dolorosa a niveles superiores. ¿Qué es lo que sucede cuando simultáneamente a la actividad de estas fibras finas se suma la actividad de las fibras A beta de rápida velocidad de conducción mielinizadas? Estas fibras A beta, caracterizadas por transmitir la sensibilidad táctil, la presión, la vibración, no solo actúan como las otras neuronas sobre la neurona de proyección del asta posterior, sino que tienen un efecto poderoso, excitatorio sobre la interneurona que a su vez inhibe a la neurona de proyección. De esta manera, la estimulación simultánea de estas fibras genera una fuerte inhibición de la neurona de proyección y por lo tanto la sensibilidad dolorosa que se va a transmitir a niveles superiores va a ser drásticamente menor que si no hubiese simultáneamente una estimulación de este tipo no nociceptiva. Es decir, que en definitiva y en resumen, la estimulación no nociceptiva, la estimulación vibratoria, la estimulación táctil, suprime en parte o en forma total a la sensibilidad dolorosa. Ahora bien, esta elucubración teórica se traduce en la actividad cotidiana, en la vida del día a día, en gestos o situaciones que nos tocan vivir, como por ejemplo el hecho de llevarnos inmediatamente nuestras manos al área injuriada, al área donde sentimos el dolor, para frotar rápidamente esa zona, mediante lo cual vamos a obtener, de acuerdo a lo que planteaban Melzack y Wall, el alivio correspondiente por estar simultáneamente estimulando las fibras gruesas. Otro elemento que me parece importante para destacar a este nivel es cómo se pueden construir, edificar puentes entre la investigación básica y la aplicación clínica. Un poderoso ejemplo de esto corresponde a la publicación que surge 2 años después de este joven neurocirujano, Norman Shilley, acerca de la posibilidad de estimular artificialmente los cordones posteriores de la médula con el objetivo de lograr un control del dolor en pacientes portadores de dolor crónico. Esta investigación básicamente es el paso inicial, el puntapié inicial de lo que hoy conocemos como neuromodulación de la médula espinal, que es una herramienta extremadamente difundida y con muchísima evidencia sobre la posibilidad de controlar el dolor crónico de diferentes orígenes mediante la estimulación de los cordones posteriores de la médula, extremadamente ricos en fibras gruesas, mielinizadas, de rápida transmisión, correspondiente a las fibras beta. Esta estimulación de las fibras se hace mediante el implante epidural de electrodos, ¿sí?, que pueden implantarse en forma percutánea o por una mínima cirugía y que van a ir conectados a un pequeño marcapaso por debajo de la piel que generará el estímulo permanente para que de esta manera las fibras A beta sean estimuladas en forma continua, logrando la inhibición de las neuronas de proyección y por lo tanto disminuyendo el flujo de la sensibilidad dolorosa. El segundo punto relevante con respecto a la modulación de la señal nociceptiva
se encuentra a nivel suprasegmentario o supramedular. Desde aquí, vías descendentes endógenas actuarán, en definitiva, a nivel del asta posterior de la médula, siguiendo una vez más el concepto de la teoría de la compuerta. Si bien hoy ya está establecida la existencia de estas vías con su recorrido, sus neurotransmisores, su función, los estudios pioneros datan de la década del 80, en los cuales encontrábamos poblaciones neuronales serotoninérgicas en el tronco cerebral humano, precisamente a nivel del bulbo raquídeo en su línea media, en lo que conocemos como el RAFE magno. Aquí observábamos neuronas de morfología característica, las cuales reciben información descendente desde la primera neurona de esta vía endógena situada a nivel de la sustancia gris periacueductal mesencefálica. Como decíamos, las proyecciones de estas neuronas hacen relevo en las neuronas serotoninérgicas del núcleo del RAFE magno vulvar para descender hasta el asta posterior de la médula en su porción más dorsal y aquí precisamente actuar con neuronas intercalares encefalinérgicas que reducirán la estimulación nociceptiva proveniente de las neuronas de primer orden que, como recordábamos, se encontraban en el ganglio de la raíz dorsal. Esta vía endógena se activa prevalentemente en situaciones en las cuales el nivel adrenérgico del individuo se incrementa por las circunstancias que le tocan vivir. Llámese en el medio de una batalla o en una pelea. Por eso es característico que un boxeador durante el combate posiblemente reciba múltiples golpes de puño sin percibir un dolor importante que por ahí percibiría en otras circunstancias donde no se encuentra desde el punto de vista adrenérgico en máxima actividad. Estas vías descendentes, suprasegmentarias, endógenas, que comentábamos, se activan preferentemente en situaciones especiales donde medie el estrés. Hoy en día también pueden indirectamente y en forma artificial activarse mediante técnicas de neuromodulación por las cuales con electrodos tanto a nivel cerebral profundo en ganglios específicos o en la corteza cerebral nos permita actuar sobre las mismas. Esto es lo que conocemos hoy en día como neuromodulación central para el tratamiento del dolor crónico. El puerto final de este fascinante y largo viaje es la percepción del dolor. Esta percepción variará de un individuo a otro a pesar de que el estímulo, la señal inicial objetiva, sea la misma en términos de temporalidad, intensidad, localización. Y esto depende de múltiples estructuras del sistema nervioso, como a nivel cortical, subcortical, que van a influenciar el concepto final, la configuración y el significado del dolor y el sufrimiento. Para finalizar, a modo de sinopsis, me gustaría compartir con ustedes un diagrama del Dr. Diego Vashkansky, mediante el cual podemos resumir en forma bastante sucinta lo que venimos discutiendo en estos últimos minutos. De esta manera, podemos observar que ante cualquier estímulo nociceptivo se pone en marcha el primer proceso, que es la traducción, que corresponde a la conversión de la energía física del estímulo en un lenguaje comprensible para el sistema nervioso, que es el potencial de acción. Este potencial de acción viaja como señal por fibras específicas C y A delta para alcanzar
la primera neurona de la vía en el ganglio de la raíz dorsal y luego penetrar hasta encontrar a la segunda neurona de la vía en el asta posterior de la médula. Sus fibras se cruzan hacia el lado contralateral para formar un haz que recorre la porción anterior del cordón lateral de la médula y se denomina haz espinotalámico precisamente porque se dirige a la tercera neurona de la vía a nivel del tálamo. Recordemos que podemos encontrar un haz espinotalámico lateral y medial que se caracterizan por dedicarse al aspecto específico de la intensidad, localización y temporalidad del dolor, el primero o neoespinotalámico, y el componente subjetivo más de aspecto límbico, el palioespinotalámico o medial. Estos estímulos o señales pueden ser modulados a diferentes niveles. Planteamos que la modulación más importante se da a nivel del asta posterior de la médula, en base a la teoría de la compuerta y también por las fibras descendentes endógenas que van a actuar también al mismo nivel. A partir de aquí se produce el cuarto y último paso de la nocicepción, que es la percepción, que es absolutamente subjetivo, variable e individual, mediante el cual nosotros vamos a tener diferentes respuestas de un individuo a otro. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes en base a la vía termoalgésica y desde ya quedo absolutamente a su disposición por cualquier consulta o sugerencia que tengan a través de mi correo electrónico. Hasta pronto.